Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, les saluda a su hermano en Cristo, Sergio Argueta, contentos y agradecidos una vez más por el privilegio que tenemos de estar en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central por Radio 760. Así que estamos agradecidos primero con el Señor y luego contigo, que nos permites entrar a la intimidad de tu casa o donde quiera que tú te encuentres para unirte con nosotros. No solamente en el estudio de la palabra, sino también en las diferentes necesidades que hay entre el pueblo, ¿verdad? Y que de alguna forma nos han hecho llegar acá a la radio para poder unirnos en oración por cada una de ellas, ¿verdad? Así que pedimos al Señor que este tiempo sea un tiempo especial de bendición y podamos ver su mano poderosa en las diferentes necesidades que hoy día pues sabemos que delante del Señor las presentamos. Así que pues te invito a que puedas tener tu Biblia a la mano, tus notas, etcétera, para poder aprovechar más el tema y seguramente el Señor te va a ayudar a enriquecerlo más. Pues en esta ocasión queremos hablar de un proceso que todos los hijos de Dios pasamos y vamos a pasar, y que ese ejemplo de ese proceso lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el proceso se llama de la humillación a la honra. Así es el tema de este momento que vamos a compartir, de la humillación a la honra. Así que hay un texto, unos textos en la palabra que nos resumen bien este pensamiento que hoy queremos compartir contigo, y está en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 9, y dice así la palabra del Señor: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y seguimos leyendo: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, entonces aquí vemos unos pasos, mis hermanos, que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer. Primero la actitud que debemos imitar del Señor para nosotros poder alcanzar esa glorificación, esa exaltación gloriosa de los hijos de Dios, esa manifestación gloriosa, porque cuando habla de gloria, habla de un cuerpo celestial, habla de un cambio total de la imagen que tenemos, y va a ser un reflejo de la imagen del Hijo de Jesucristo en nosotros. A esa imagen es a la cual fuimos llamados nosotros a alcanzar. Antes teníamos la imagen de Dios en Adán, pero luego sabemos que por el pecado de Adán ya no fue el reflejo de esa imagen, sino que se deformó esa imagen. Y dice que su hijo Set ya fue un hijo a imagen y semejanza de Adán. Y en esa descendencia todos los hombres
estamos a esa imagen, ¿sí? Con una imagen deteriorada por el pecado, deformados totalmente en todas esas obras de la carne, que es la naturaleza pecaminosa en nosotros, el viejo hombre, que se deforma dependiendo de la intensidad del pecado en la cual nos profundicemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la ira, en violencia, todo eso puede degenerar más y eso puede deformarnos totalmente. De en sí estamos deformados, pero precisamente Jesús decidió primero tener una actitud, y la primera actitud que él tomó fue despojarse. Él dejó todo lo que él tenía allá, que existía en forma de Dios, y dice: no voy a echar mano de eso, sino me voy a someter a una vida como los hombres la viven, solo que sin pecado. Entonces, aunque existía en forma de Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, él se despojó ¿de qué? De ser Dios. Y se hizo semejante a los hombres, pero no solo ahí, sino siendo hombre se hizo siervo. Mira hasta dónde bajó. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. O sea que uno mismo tiene que humillarse, hermano. Despojarse de todas aquellas orgullo, de toda aquella vanidad, muchas veces de la que nosotros consideramos que vale más que otros. Y dice, despojarnos de eso y humillarnos, dice él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Quiere decir de que morir no es fácil. Morir nadie quiere, ¿verdad? Todos queremos vivir. Pero cuando vemos que lo que Dios pide es morir al pecado, porque Cristo murió al pecado en una muerte de cruz, dice, eso es humillarse, hermano. Ser avergonzado, porque dice que él murió ahí desnudo, con su rostro desfigurado, porque dice que le arrancaron sus barbas, según Isaías, el profeta, donde describe los padecimientos del Mesías, y despojado de todo, hermano, de sus vestiduras, herido. O sea, nadie de los discípulos ni mucha gente de Israel se imaginaba que el Mesías iba a padecer, y no sabían que era necesario que él sufriera todo eso para pagar por nuestros pecados. Y no solo eso que fue visible a ellos, dice que descendió al infierno y ahí fue consumido en holocausto. Y ustedes saben que el holocausto se consumía en el fuego, y lo que quedaba de ese cordero que había sido inmolado, que había sido partido, molido, en el fuego ya lo que quedaba era cenizas. Y fue lo que en el tiempo vio Job, que se lo mostraron. Dice: yo sé que mi Redentor vive y yo sé que de las cenizas él se levantará. Entonces esa es la proyección, o lo que le mostraron a Job. Y dice que Abraham también vio su día, dice, y eso lo dijo él, vio su día, ese día glorioso de él, donde él iba a morir, pero iba a ser levantado, y se regocijó, dijo, porque finalmente iba a haber un cordero que iba a morir por los pecados de todos nosotros. Entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, ¿quieres tú la exaltación en tu vida? ¿Quieres alcanzar ese día de la glorificación de los hijos de Dios, esa manifestación gloriosa? Tenemos que pasar este proceso tú y yo de morir, de humillarnos, de cambiar de actitud. Y cambiar de actitud es un cambio de mente, es un arrepentimiento de nuestra mente. En griego esa palabra es metanoia. Al cambiar de mente cambiamos de actitud, y una actitud de arrepentimiento siempre va a ser una actitud de humildad, siempre va a ser una actitud de reconocer uno su condición ante Dios y ante los hombres de las fallas que hicimos,
y agarrar ese mismo recorrido que nos dio ejemplo nuestro Señor, de despojarnos, de humillarnos y de morir. Esos 3 pasos es todo lo contrario de lo que el mundo busca. ¿Verdad? Todos anhelamos una posición, sobresalir, destacar, aplausos, reconocimiento, estímulos. Pero eso viene de Dios cuando ha habido una vida que quiere obedecerle. Porque aquí hablamos de obediencia. ¿Pero obediencia a qué? Obediencia a lo que Él nos pide. Y esa obediencia no es literal. Esa es una manifestación literal de renunciar a veces a muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno perdona, renunciar al reclamo. Eso es un perdón genuino. Cuando no vuelves a sacar otra vez el dolor y se lo enseñas enfrente al otro, ¿no? Aunque a veces tú esperes que el otro sea el que cambie, pero tú puedes decidir perdonarlo y el otro pues va a cambiar, ¿verdad? Porque si es hijo de Dios, delante de Dios, tiene que cambiar. Entonces esa es la parte que nos toca a nosotros. Y si nos piden perdón, con mayor razón. Pero a veces nosotros creemos que al tener nosotros el poder, porque el que perdona tiene el poder al que lo ha ofendido, para perdonarlo, ¿no? Entonces debemos de soltarlo, ¿verdad? A veces hay familiares que ya se murieron, parientes que ya se murieron, personas que ya se murieron, que marcaron nuestra vida con alguna herida, abuso, dolor, ya sea de palabras, psicológico o físico, y ya no están, pero tú cargas ahí ese dolor. Entonces tienes que venir y reconocer y morir a eso. Sí, Señor, yo me despojo de eso porque no me deja ser libre, no me deja tener paz, no me deja convivir con mis hermanos, no me deja convivir con mi esposo, no me deja convivir con mis hijos. No puedo tener una buena comunión contigo. Fue doloroso, sí, el momento, pero Cristo te habla y te dice, tienes que soltar eso. Eso es despojarse de eso y morir a eso. Eso es humillarse, hermano. Porque tal vez no lo van a ver las personas, pero delante de Dios está dispuesto a renunciar a eso. Y cerrarle la puerta al enemigo para que ningún espíritu inmundo se aproveche de eso a encerrarte en una depresión, en una frustración, en una tristeza, en una decepción y hasta en un espíritu de muerte. No. Tú tienes que vencer eso en el nombre de Jesús y decirle, Señor, yo me levanto hoy por mí y por los míos. Pero primero vas tú. No te vas a levantar por otros si no puedes primero tú vencer esas heridas, ese dolor, extender ese perdón, pero no como el que tú razonablemente quisieras hacerlos, sino en el poder del Espíritu Santo, en el perdón que Cristo te perdonó a ti. En ese perdón tú vas a poder perdonar y soltar. Entonces Cristo dice, se humilló. Y si tú haces eso, hermano, el Señor te va a exaltar, te va a glorificar, porque ese es el camino que Cristo hizo también. Él pudiera haberse vengado, teniendo cómo. Solo era de invocar al Padre y una legión, dice, enviaría. Cuando se lo dijo a Pedro, cuando lo estaban tomando prisionero, los fariseos y con toda la guardia que llegó, y luego entregarlo a los romanos a un juicio. Él pudo haberse defendido y tenía cómo, pero no echó mano a eso. Y nosotros que ni siquiera tenemos todo eso, no creemos que todavía podemos defendernos con eso, convivir con eso. No, él que sí tenía cómo, no echó mano de eso. ¿Qué tal si a nosotros nos dan el poder para vengarnos de nuestros enemigos, hermano? ¿Qué haríamos? ¿Perdonarlos o vengarnos? Yo creo que si nos vengamos, no alcanzaremos el propósito de Dios, la glorificación, la exaltación. Pero si nosotros le decimos, Señor, yo tengo cómo vengarme a esa persona, pero no lo voy a hacer, sino decido perdonarla, decido soltarla,
Y el Señor viene y te va a exaltar. Te va a respaldar y va a dar testimonio de ti, delante de todos. Y vas a ver el fruto de todo eso en ti, en tus hijos, en los tuyos. Porque Dios es así, Dios no se queda con nada. Cuando lo pones a sus pies, cuando sí reconoces que Cristo es el que hace la obra en uno. Y eso te perfecciona la imagen de Él. Entonces, el camino es ese. No es fácil, pero el Señor no detuvo su obra de perdonarnos a nosotros, sino resistió, dice, tal hostilidad de pecadores, dice Hebreos 12, dice, resistió tal hostilidad de pecadores, de tal manera, dice, dice el 12:3, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se canse ni se desanime en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre, ¿sí? O de morir. Entonces, hermano, a veces hay procesos donde son disciplinas del Señor. A veces hay procesos dolorosos. Por eso dice aquí, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo míos, no tengan poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque al Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí estamos hablando ya de situaciones en nosotros, pero donde ya nosotros somos los ofensores, los que pecamos. Porque la primera parte que hablamos es cuando somos ofendidos y no soltamos. Pero ¿qué tal si nosotros somos los que estamos ofendiendo al Señor, prestando nuestros miembros al pecado, nuestros ojos a la pornografía, nuestros miembros para fornicar o adulterar, nuestros labios para herir, y marcar a un hijo o marcar a una hija, o a una esposa, a un esposo, no digamos las manos? Por eso dice que todos nuestros miembros debemos presentarlos al Señor, que ya fue suficiente el tiempo, dice Romanos, que los dimos al pecado para hacer lo que queríamos. Ahora, dice, sometámoslos a la obediencia del Espíritu Santo y sujetémoslos para obedecer ahora a Cristo. Si antes corríamos, que es otros miembros, a los pies para pecar, ahora no. Ahora corre, pero para huir y no te alcance, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo de el camino que lleva a la glorificación, del camino que lleva a la exaltación. Y es primero el de la humillación, descender. Cristo empezó ese proceso cuando primero se despojó, luego vino a hacerse hombre, naciendo como nacen los hombres, usando el vientre de María, una sierva de Dios, y luego pasó su proceso de aprendizaje como niño, y luego dice que como niño fue llevado a Egipto, huyendo de Herodes. Ustedes recordarán, y aquí tengo la cita para que veamos ese recorrido glorioso, hermano. Está en Mateo 2, 15 al 19. Mire, pues, Mateo nos lo explica aquí, Mateo 2. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Es decir, y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta Oseas. Es el profeta que dijo eso: de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde te llamaron a ti, hermano? Cuando andabas en tus pecados, cuando andabas alejado de Dios, cuando andábamos porque de ahí nos llamaron. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y nos llamaron, hermanos. De Egipto llamó a Israel, mi primogénito, dice el Señor. Y lo rescató con mano poderosa. De ahí fue donde Jesús fue llamado siendo niño. Entonces, cuando tú y yo venimos de Egipto, hermano, empieza un proceso de crecimiento. Somos niños.
en el Señor. Y luego dice que llegó el tiempo donde Jesús creció y se presentó ante Juan el Bautista y descendió a las aguas del Jordán. Siguió descendiendo Jesús, mi hermano. Siguió descendiendo Jesús y se humilló. Y ahí fue investido del poder del Espíritu Santo. Es decir, de Egipto regresó a Canaán. Y de Canaán ahí creció y luego se lo llevaron al desierto. Entonces, en el desierto podemos nosotros estar viviendo tentaciones, siendo puestos a prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Porque a Jesús, recordarán, en Lucas capítulo 4, versículo 1, dice que después de que fue ungido en el río Jordán, cuando salió de las aguas y el Padre mandó al Espíritu Santo y dijo una voz: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Dice, eso lo dijo en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Entonces, Israel estuvo en el desierto para ser probado. Y reprobó porque esos 40 días en los cuales se supone tuvo que haber atravesado el desierto, se le volvieron 40 años. Y no entraron ni ellos, sino los que se hicieron, los hijos de ellos entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Y a qué? A pelear. Cristo nos dio el ejemplo de esto mismo. Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos 40 días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres tú el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. En este dominio y su gloria te daré. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos del Señor te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda aquella tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Y es cierto, hermanos, el diablo no dejó de tentarlo. Usaba a los fariseos, usaba a los mismos romanos, usaba el mismo pueblo de Israel. Y algunos habían creído, después ya no. Y así hubo total contrariedad. Pero lo que vemos acá es que Jesús de Egipto fue llamado niño, y después del Jordán fue llamado al desierto. Es decir, todo este desierto que estamos atravesando es el mundo, hermano, donde estamos siendo probados nuestro corazón, donde está siendo probada nuestra fe, donde está siendo probado el amor que tenemos, si es amor a Dios o no. Y en todo ese proceso, hermano, tenemos que humillarnos y reconocer que en Él es donde tenemos salvación, perdón, y podemos proponernos alcanzar la meta de la imagen del Hijo. Y después dice que Jesús, después de que salió de ahí, hermano, salió más fuerte del desierto, más poderoso. La palabra que aprendió durante 30 años, porque el judío tenía eso, él enseñaba a sus hijos la palabra, la ley, la Torá, los profetas, los salmos, los profetas mayores, los profetas menores, Cantares, Eclesiastés, todo ello. Él tuvo 30 años aprendiendo eso, hermano. Y esa palabra él la puso por obra ya en su ministerio.
solo que bajo la unción del Espíritu Santo. Si nosotros la palabra que hemos aprendido no la manejamos a través de la unción del Espíritu Santo, hermano, mata y mata a otros. Lo que estamos dando es ley, pero Cristo le vino a dar el sentido a la ley por medio del Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo que había en él. Tú y yo tenemos que pasar el Jordán, hermano, ser bautizados por el Espíritu Santo, ser llenos por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo hablar la palabra que Dios nos dio, la cual tú debes leer, debes meditar, debes rumiar como hace la vaca con los alimentos. Dice que tiene 4 estómagos y esa comida va de un estómago a otro y vuelve a rumiarla y vuelve otra vez y luego vuelve a ser engullida y así hasta que ese alimento queda allá bien aprovechado. Entonces tú y yo debemos de meditar la palabra y todo eso. Y cuando llega el momento de darla, tiene que ser bajo la unción del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de cosas sobrenaturales, sino que en el momento propicio Dios la va a usar para alguien o para ti. Pero seguro va a ir sazonada por el poder del Espíritu Santo. Y ejemplo lo tenemos en el apóstol Pedro, cuando dio ese mensaje después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Él ya sabía toda esa palabra. Él no le vino solo la palabra así, sino que venía de lo que él había guardado y recibido. Y dijo, esto fue lo que dijo el profeta Joel, dijo él. ¿Y con qué autoridad lo dijo, hermano? De tal manera que la gente diga, pero si estos eran pecadores, hombres sin letras, ignorantes, ¿de dónde con esa autoridad y esa facilidad de expresión? Hermano, esa es la obra que hace el Espíritu Santo en tu vida. Por eso Cristo, cuando regresó del desierto, después de haber sido probado y siendo aprobado, y regresó a Canaán, hermano, es decir, a todas las regiones de Israel, Galilea, Judea, Samaria, Betsaida, todas las regiones de Israel, a promulgar el Evangelio, pero iba respaldado por el poder del Espíritu Santo. Es como Israel cuando entró a Canaán le tocó pelear. En Canaán le tocó pelear contra naciones más fuertes que tú. Y Jesús se enfrentó a potestades, a principados. Y solo un ejemplo para que veamos, cuando Él regresó del desierto, en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 4, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, dice. Y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella región. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por Dios. Por todos, perdón. ¿Por qué decían eso de Él? ¿Por qué lo alababan? Porque estaban oyendo palabra que no era letra como la que acostumbradamente estaba la gente a escuchar. O a veces palabra muy emotiva, muy sentimental, manipulando sentimientos. No, era una palabra directa, en la unción del Espíritu, con autoridad. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar en libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, hermano, si tú y yo vamos venciendo las pruebas, las tentaciones, y el carácter de Cristo va siendo formado en nosotros, la autoridad que el Señor te ha dado por medio del Espíritu se va a manifestar en la palabra que des. Y no solo eso, sino en sujetar tu espíritu, en sanar a otros, en liberar, donde el Señor te lleve, porque ahí es donde el Señor va a causar revuelo, por así decirlo, va a causar desorden en las tinieblas, ¿verdad? Hay mucha gente que está atada, que está atrapada, pero Dios quiere empezar liberándote a ti y luego liberar a los otros, ¿verdad? Obviamente la gente no se va a sentir cómoda, especialmente los religiosos, o alguien va a criticarte siempre cuando tú empieces a dejar mover el Espíritu de Dios.
no le va a gustar a otros el mensaje, porque están acostumbrados a la forma humana de presentar el mensaje. Pero cuando te veas a ti, te van a querer echar. Y luego dice, porque estuvieron a punto de echarlo en el pináculo, dice, los que estaban ahí, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Como quien dice, pero será que si lo vimos crecer entre nosotros, pero como que ya no fuera ni su hijo, porque José es un hombre sencillo, carpintero, pero él. Y entonces él les empezó a hablar, ¿verdad? Que ellos no iban a reconocerlo y que no todos aprovecharon, y les puso ejemplos del leproso Naamán y de la viuda de Sidón de Sarepta, que esos dos ejemplos son de gente que no era judía, sino Naamán el sirio, dice, y dice que habían leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue enviado, sino Naamán el sirio. Y viudas habían muchas, pero ninguna fue enviada, sino esta viuda de Sarepta. Entonces eso los provocó a celos. Entonces dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. ¿Dónde estaban? En la sinagoga. ¿Y qué se oía en la sinagoga? El mensaje de la ley. Pero se llenaron de odio contra aquel que estaba hablando en el Espíritu, contra aquel que había sido ungido. Y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Mi hermano, ¿hasta dónde había llegado la rivalidad? El que está en la carne va a perseguir al que se mueve en el Espíritu, porque lo van a desacomodar de sus obras. A nadie nos gusta que nos diga la verdad, hermano. Y no hace falta gritar para decir la verdad, sino que así, con gracia, como habló Jesús, pueden mostrar lo que hay en nosotros. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Entonces se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros? Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, quién tú eres, el Santo de Dios. Mire, para más los demonios sabían, los espíritus inmundos, quién era Jesús. Y los hombres que estaban ahí no habían recibido esa revelación. No sabían quién era Jesús. Y Jesús le dijo, lo reprendió: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacer ningún daño. Y todos se quedaron asombrados, discutiendo entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Entonces, encaminémonos en el tema, mis hermanos. Jesús estaba mostrando el poder de Dios por el cual venía a este mundo. Primero, a desbaratar el reino de las tinieblas, a destruir las obras del diablo. Esas batallas no nos las quitamos, hermano, hasta la muerte. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber lucha, pero el Señor nos da la victoria. Siempre va a haber enfermedad, porque Jesús sanó todo eso, liberó, dio vista, resucitó. Todo eso, el pueblo de Dios lo pasa, pero tiene que ver el poder de Dios. Todo eso, ¿a qué lo llevó a Él? Él se cuidó de que todo eso no lo llevara a una fama, porque Él pudo haber agarrado otro camino. Y los hombres estaban prestos a hacerlo rey. Y hay ejemplos en la palabra, donde por lo que les daban, lo querían exaltar. Y Judas, esa era su expectativa, que él fuera el caudillo que iba a liberarlo del yugo romano. Y al ver que no fue, se decepcionó y se mató. Pero no entendió que él venía a morir. Y eso no era concebido en el judío, que el Mesías tenía que morir. Pero no cabe duda que había una ceguera en ellos por la dureza de su corazón. Y él tuvo que morir
para que la obra de Dios se consumara, y ya resucitado, porque dice que Dios le levantó de entre los muertos. Voy a regresar a Filipenses. Filipenses capítulo 2, y allí vemos nuevamente el mensaje. Por lo cual, dice, se humilló él mismo hasta haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre. Es decir, lo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorioso y lo exaltó. El Cristo exaltado fue el que vio Juan en Apocalipsis. Dice, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que confesemos, que esa confesión esté en nosotros, reconociendo el señorío de Cristo. ¿Por qué nos lo pide a nosotros? Porque todas las demás creaciones ya lo saben. Dice que los demonios creen y tiemblan. Eso espera el Señor de nosotros. Entonces, regresando a nosotros, voy cerrando con un capítulo que es el capítulo 8, versículos 29, donde está el camino que a nosotros ahora nos piden. Camino, Romanos 8, 29, dice, porque a los que de antemano conoció. ¿Dónde nos conoció el Padre? En la predestinación, en la preexistencia. Pues nosotros no empezamos en esta tierra, no empezaste tú en un hospital donde naciste, hermano, o en la casa de una comadrona, donde yo no sé dónde. Dice, también los predestinó. O sea, que está hablando de una etapa preexistencial. Los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, tú y yo fuimos llamados. Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque nos había conocido. Dice, y el propósito es ser predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Él es el primogénito, hermano, y pasó por todo eso, porque Él es el primero, nosotros también vamos a pasar por lo mismo. Entonces, ahorita estamos en la etapa de la humillación. Si nos dejamos, hermano, esa es la etapa de obedecer, para ser entonces justificados. Dice, a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Que la sangre de Cristo esté justificándote en todas las pruebas, en todo lo que estás pasando, hermano. Que salgamos aprobados y venzamos, así como Él venció la muerte, muriendo, porque le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Entonces, y murió al pecado. Si nosotros hacemos morir eso terrenal de nosotros. ¿Y qué será morir el pecado? A veces no perdonar, a veces ofender, a veces un carácter deformado, darle rienda suelta a todas las obras de la carne, en los vicios y las mañas y todo lo que aprendimos. Todo eso tenemos que morir, hermano. Y entonces el nuevo hombre va a resurgir a la madurez. Ya no el niño que salió de Egipto, sino un hombre adulto, maduro, que lleno del Espíritu Santo, haciendo la obra de Dios, ayudando a los suyos, dándole la vista nuevamente, hablándole de ese evangelio, sacándolos de la cárcel, orando por ellos para que toda opresión se vaya, y liberando, hermano, mire, y anunciando el año agradable del Señor. Entonces, dice, a esos que justificó, también glorificó. ¿Quieres tú alcanzar esa gloria que viene cuando se manifieste el Hijo de Dios? Porque así dice la palabra, que la naturaleza misma gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y eso significa que aquí hay una expectación. Hay una expectación en nosotros. Hay una manifestación de la creación de los hijos de Dios.
Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados en ese llamado, en ese propósito al que nos han hecho. Bien, mis hermanos, vamos a dejarlo acá, siempre agradeciendo al Señor por la oportunidad de compartir su palabra, sabiendo que no regresa vacía y que en ti se complete la obra de Cristo. Resiste el proceso, hermano. Resiste la prueba que hoy tienes, en la que hoy estamos, pero sal aprobado, sal diferente, sal exaltando al Señor. Y Él, a su debido tiempo, te exaltará, como dice su palabra, en el nombre de Jesús. Padre, venimos uniéndonos en oración, Señor, por las diferentes necesidades, Señor, de sanidad, como la que nuestra hermana María Rivera, Evelia Arayón, Eric de la Cruz, Sonia Cabrera, Nibali Cabrera, Marisol Molina, Valentina Álvarez, Clara Macario, Tema, Andrea Judith Pérez, José Luis Pérez, Noé, Katy, Keile, Melissa González, Enrique Santos y familia, Lucila Angélica y Juan Sicán piden. Padre, en el nombre de Jesús, venimos pidiendo e invocando tu nombre precioso sobre estas vidas, Señor, que tú puedas, Señor, alcanzarlos con tu mano poderosa de sanidad en sus cuerpos, Señor. O si van a pasar por alguna intervención quirúrgica, si están reponiéndose de una operación. Padre, por favor, completa esa obra, Señor. Guía a los médicos que van a intervenir. Guía, Señor, sus manos, su mente. Padre, que tú estés presente en cada intervención quirúrgica, Señor. Por esta niña que está con parálisis facial, te pedimos, Señor, por esa niña, Padre, que tú pongas tu mano poderosa de sanidad, Señor, y traigas consuelo, Señor, traigas fe en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. También por provisión pide Sonia Cabrera, Nibali Cabrera, Clara Macario, Andrea Judith Pérez, Cristian Alexander, Enrique Santos y familia, y Edgar y Marlene. Padre, pedimos, Señor amado, que tú proveas, abre las ventanas de los cielos, Señor, para mis hermanos que están en escasez, que están pendientes de un trabajo, Señor, que tú les proveas, Señor, y bendiga si tienen negocio, bendiga sus negocios, Señor, o ábreles oportunidades donde puedan crecer sus ventas. Señor, ayúdalos a salir de deudas, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. También por salvación pide Ángela Alvarado, Pablo Martínez, Arturo Chun, Luqui Valesca Ivón, Astrid, Aarón, Pamela, Jessica Reyes, Noé, Katy Keile, Cristian Alexander. Padre, que tú te manifiestes a estas personas y los hagas nacer de nuevo, Señor. Ellos te necesitan, Señor, han oído de ti, pero que la revelación de tu Hijo Jesucristo venga a sus vidas, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también pedimos por restauración. Pide Eric de la Cruz, María Rivera, Carlos Augusto, María, Daniel Osorio, Jorge Mario, Clara Macario, Astrid, Jessica, Lilian, Jennifer, Andrea, José Luis Pérez, Cristian Alexander, Edgar y Malene, Kevin y Heidi, Estuardo y Michelle. Padre, piden restauración de matrimonio, restauración con sus hijos. Padre, si ha habido infidelidad también, Señor, restaura estas familias. Por favor, Señor, ahí donde el diablo se adelantó, quiso destruir tu obra, no lo permita, Señor, sino que ellos se vuelvan a ti, Señor. Por favor, Señor, visítales, hablas a sus corazones, Señor, que haya perdón, que haya arrepentimiento, Señor, genuino en esos corazones, y rescata sus matrimonios, Padre, porque sabemos que ahí es donde habrá nuevas generaciones, Señor. Y el diablo quiere destruir esas nuevas generaciones, que hayan padres valientes y madres que se levanten, esposos en la brecha, por ellos y por sus hijos. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi